El gremio de los funcionarios públicos que están obviamente atentos a la confirmación del próximo gabinete, que va a ser anunciado el lunes por la calle Pou, y tienen sus expectativas, lógicamente, sobre lo que pueda pasar en distintos asuntos como la negociación colectiva, también me imagino sobre esta promesa de ahorro de los 900 millones de la coalición multicolor. Así que mucho para conversar con Martín Pereira, presidente de COFE, esta mañana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Efectivamente solicitaron ya una reunión con la calle Pou luego de que anuncie formalmente el gabinete? Sí, está solicitada. La respuesta de su equipo fue que después que anuncie el gabinete se va a estar reuniendo tanto con el PCNT y con COFE. Es importante saber quiénes van a ser los interlocutores de cara al resto de lo Sí, que queda. claramente, aparte del gabinete, es bueno saber de los equipos que se van a armar en los ministerios, que es el relacionamiento diario que tienen los sindicatos de base y COFE con los distintos ministerios, y también el gabinete general, el prosecretario y demás, que ya están nombrados, pero es el relacionamiento que se tiene con el gobierno y es bueno saber para ir conversando y qué piensan, como el planteo de los recortes de los 900 millones y otros planteos que han hecho que nos preocupan, y que bueno, por eso el pedido de reunión para conversar de primera mano y bueno, ver cómo se avanza hacia el nuevo gobierno. Bien, ahora, con respecto también a esta reunión que quieren mantener con la calle Pou, ya ha trascendido prácticamente quiénes estarían al frente. Puede haber alguna modificación de último momento, pero a grandes rasgos se conocen los nombres de quienes van a estar encabezando las distintas carteras. ¿Alguno le preocupa en particular, algún ministerio? No, es lo que el gabinete, algunos ya ¿O por están algún cantados. nombramiento que se está sugiriendo, o algún ministerio en particular? No, ahí hubo la noticia ayer, el ministro de Salud que fue nombrado, y hay denuncias de algunas irregularidades cuando estaba en ACE, pero todavía no sabemos si son fehacientes o no, y vamos a conversarlas con él o ver cómo nos posicionamos si se confirman estas denuncias de haberse comprado servicios siendo un jerarca de ACE. Entonces, esas cosas hay que analizarlas, hay que verlas. Hay mucha noticia, la fake news, como se dice ahora, dentro de las redes, pero hay que analizarlo y ver realmente si es así y conversarlo directamente con él. Bien, Pereira, ¿con qué actitud van a la reunión con la calle Pou? Porque ya se habla de que advierten paros en caso de... ¿cuál sería esa actitud? ¿Ya la ofensiva, a la defensiva, No, o expectantes de lo que pueda pasar? La actitud de diálogo y expectante de ver qué pueda pasar. Nos preocupa mucho los 900 millones, nos preocupa que se esté hablando de sacar la representación de los trabajadores y docentes, se habla de la educación como un hecho por las declaraciones que se han realizado, no sabemos qué va a pasar con la representación en ACE y distintas representaciones que tenemos dentro del PCNT en distintos organismos, con INEFOP, el BPS. Hay que tener claro el panorama, cuál va a ser el sentido, pero la reunión es de mano tendida. ¿Va a haber conflictos? Sí, en año de presupuesto siempre hay conflictos, sea el gobierno del Partido Nacional o sea cualquier otro gobierno. El primer año para los trabajadores estatales definimos los 5 años de gobierno en lo que se vota en el presupuesto. Entonces creo que no hay eso que se está como generando, que va a haber una gran conflictividad por ser un gobierno del Partido Nacional. Va a depender del diálogo, de la negociación colectiva y de algunos anuncios que se han hecho en la ley de urgencia, que algunos de ellos podrían entrar dentro de materia de la ley presupuestal, y eso sí es algo que nos preocupa y algo que queremos conversar con el presidente y su equipo, que él decidirá quién estará en la reunión, pero sería bueno la mayor cantidad de ministros para tener una discusión más amplia. Si bien el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo todavía no ha sido designado, aunque se supone que sea Pablo Mieres, una persona que, bueno, que de alguna manera estuvo cerca del Frente Amplio durante algún tiempo, se pasa a la coalición. Pero vamos a ver qué decía Pablo Mieres con respecto a la posibilidad, obviamente, en el caso de ser ministro, que lo va a hacer, de Trabajo, con respecto a algunos de los temas que estamos tocando con Martín Pereira. La idea es fortalecer el instrumento de los consejos de salarios. O sea que vamos en una línea de ratificar ese ámbito como un ámbito valioso. Y yo lo que digo es fortalecerlo, lo cual no quiere decir que siga todo como está, pero fortalecerlo es cambiar en una dirección, yo creo, más potente. Martín, generalmente cuando uno habla de impuestos siempre aparece fortificar, analizar, ¿qué quiere decir aumentar? Finalmente termina. ¿Qué quiere decir o qué interpretás que pueda querer decir fortalecer los consejos de salario? Uno entiende que no es que se van a borrar, por supuesto, se van a mantener, pero además fortalecerlos. Sí, hay planteos. Cuando hablan de fortalecer, a nosotros nos queda
tan claro si ese va a ser el planteo. Algunos planteos nos preocupan, como regionalizar la negociación colectiva. Para nosotros el trabajador del interior y el de Montevideo son exactamente iguales. Esos anuncios nos preocupan. El fortalecimiento, y si no hay ideas claras, es como los programas de gobierno, fortalecer... eso que planteabas tú, no queda claro cuál es el camino, y en este caso el plantear fortalecer sin ideas claras, presentadas claramente, es difícil de saber qué va a pasar. Algunos anuncios, como te decía, la representación de los trabajadores, la regionalización, algunos plantean que sea negociación solamente por empresa y no por rama de actividad. Entonces todos esos anuncios, al no estar blanco sobre negro en el planteo, quedan en el aire, y fortalecer, no sabemos realmente qué es lo que quiere plantear el próximo ministro con ese planteo. Ahora, Pereira, a veces está la sensación de que los gremios siempre son resistentes a todo tipo de cambio. En este caso, ¿por qué algún cambio que quizás pueda traer el próximo gobierno no pueda ser constructivo y bueno? No, nosotros estamos abiertos al diálogo, como te planteaba, si hay cambios buenos. Pero en general ¿no crees que hay como una resistencia? No, el problema son los anuncios que se han hecho. Los anuncios que se han hecho generan resistencia porque es dividir a los trabajadores del interior y de Montevideo. El por empresa es ir a los sindicatos fuertes, van a seguir negociando, pero los sindicatos más débiles que iban enganchados en la negociación por rama van a estar perdiendo. Y la no representación de los trabajadores en los organismos es pérdida de derechos conquistados por los trabajadores. Esos son los anuncios. Pero muchos que han sido hecho. Críticos sobre cuánto han rendido realmente los consejos de salarios ahora en los últimos consejos, ¿verdad? Hasta los sindicalistas, digo, el Richard Reed estuvo aquí, por ejemplo, y también sostenía que no fueron tan buenos, que se necesitan modificaciones. Sí, el planteo de Richard es compartido en algunos puntos con el planteo de, por ejemplo, las ramas de actividad, porque muchas veces la cadena láctea, por ejemplo, que es un ejemplo, hay muchos actores que están en distintos grupos en la negociación, y que se podrían armar grupos más grandes, más generalizados por cadena de producción. Eso es un planteo y que hay que analizarlo. Los consejos de salario, muchas veces se ha visto por los empresarios la queja que sean obligatorios, a que participe el Estado, y en el 80% hubo acuerdo. Entonces, si hubo en el 80% acuerdo y en el mínimo no los hubo, ¿por qué plantean que son tan malos los consejos de salario de cómo están, si hubo acuerdo entre trabajadores y los empresarios, y el Estado muchas veces fue el que votó en contra por ir por encima de las pautas que había planteado el gobierno? Entonces, del discurso a los números fríos hay una diferencia que creo que hay que plantearla sinceramente, y plantear por qué no los consejos de salario sí se quieren recortar derechos, porque en los hechos del 80% hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores. Otro de los temas que genera cierta rigidez es el tema de la productividad. Es decir, premiar, pagar, aumentar sueldos en relación a la productividad, y no simplemente por el hecho de ir envejeciendo en un mismo puesto. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Cómo ven la posibilidad de aplicar algo que, bueno, parece como de perogrullo, sentido común? Bueno, produzco más, gano más. Para discutir la productividad, algo que prevé la negociación colectiva es ver la información de la empresa con los recaudos comerciales que plantean algunas empresas de la información pública que tiene. Si se ve, si analiza que la productividad puede mejorar y que puede ser un camino de discusión, estamos abiertos. El problema es que las empresas no han querido mostrar los números arriba de la mesa, muchas veces por recaudo a ver cuánto era la ganancia, o por miedo a la guerra comercial entre distintas empresas, y que los datos fueran públicos. Estamos hablando de empresas públicas. Sí, de empresas públicas y del sector privado, porque es una discusión en general que se tiene que dar. Hay sectores que no podemos medir la productividad. Por ejemplo, el sector de la salud, medir la productividad es muy difícil. ¿Cuántos internados más, cuántos internados menos? ¿Cuánto puede llegar a ser, cuántos estudios? Es difícil porque depende de la variable. ¿En otras partes del mundo se hace? En algunas partes del mundo se hace. ¿Y cómo se hace? Y van midiendo indicadores que se puedan medir claramente con la información arriba de la mesa, y de esa manera se puede llegar. Hay un problema con la productividad también, o el trabajo a destajo, que se plantea que puede hacer que el trabajador se esfuerce por sobre sus límites y haya lesiones laborales por llegar a una meta o un plus que queda demasiado lejos en la posibilidad de realizarlo. El movimiento sindical está abierto a discutir productividad, y de parte de los empresarios muchas veces se plantea, pero a la hora del Consejo de Salario también tienen reparos a la hora de discutir de esa manera. Sobre los 900 millones que decía recién, me preocupa. ¿Le preocupa porque ustedes dicen también tener asesores que
han hecho números y que no les cierra este ahorro de los 900 millones sin, como ustedes dicen, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el recorte de derechos. O no sé, algunos recortes puntualmente que puedan afectar a los trabajadores. ¿Cuál es exactamente la posición que tienen con respecto a esa situación de ahorro o la información que ustedes manejan? Los números no nos cierran, eso es real, lo hemos analizado con nuestro equipo de economistas y los números nos cierran más cuando plantean que van a ser 900 millones sin tocar la salud, la educación y la seguridad, que son las tres grandes patas que tiene el Estado en lo que tiene que ver con funcionarios. Y ese planteo, por donde se lo mire, son casi 2 puntos del PBI que estarían bajando en inversión y creo que y analizado, y es una de las preguntas que tenemos, ¿dónde y cómo se va a realizar ese recorte? Porque estamos hablando que lo plantean hacer en un año, quiere decir que en este presupuesto ya lo van a plantear para recortar. También está la duda ahora que plantearon que podrían ser 1.300 por la diferencia que han tenido con las tarifas públicas. Entonces, al no saber las áreas, los recortes, y el miedo que tenemos es que puedan recortar funcionarios públicos, no se cubran las vacantes, pero entren empresas tercerizadas a cubrir esos servicios, porque hay servicios dentro del Estado que sí o sí se tienen que seguir cumpliendo con funcionarios públicos o a través de la tercerización. Entonces, cuando hablan de recorte y no específicamente se muestra dónde y cómo claramente, es difícil de saber cómo va a ser y a nosotros los números no nos cierran con esos niveles de recorte que plantean y en el cual es muy difícil. ¿Le van a hacer esa pregunta puntualmente en la reunión a la calle Pou? Puntualmente está esa pregunta arriba de la mesa de cómo va a ser ese recorte y en qué áreas va a ser, porque mucho se habla de los funcionarios públicos. El otro día los bomberos que están trabajando hoy en día son funcionarios estatales, compañeros de ganadería que controlan toda la salida de carne fuera del país, que es uno de los mayores ingresos que tenemos, son funcionarios estatales. Entonces, muchas veces es fácil y rinde políticamente el golpe al funcionario público, como que no hace nada, no trabaja, hay funcionarios excedentes, pero realmente cuando vamos al análisis de organismo por organismo, es muy difícil que se encuentren trabajadores excedentes. Ahora, Martín Pereira, con su experiencia en todo lo que es el empleo público, si tuviera que sugerir algún tipo de reestructura que a usted le parece que sería interesante de llevar adelante y que no tiene que ver con el número de funcionarios, ¿no?, sino por su conocimiento de lo que es justamente el funcionamiento del Estado. ¿Qué le parece que es un lugar donde hay que hincarle un poco? La carrera funcional y la formación de los trabajadores estatales. En muchos organismos no hay una estructura armada, tú entras en un cargo y en un escalafón y grado y te jubilás después de 30 años de trabajo con el mismo escalafón y grado, desmotivando al trabajador a formarse y a querer superarse. Los concursos para todos los cargos, que los trabajadores se puedan formar y muchas veces por la experiencia puedan llegar a cargos de conducción, que en todos los gobiernos han sido cargos políticos y muchas veces hay personas idóneas, tanto técnicamente como políticamente, pero a veces por cubrir cuotas partidarias se ponen personas que no son idóneas y después el rendimiento y el resultado de ese organismo estatal no es el mejor, dado que su cabeza puede ser tener mucha experticia en lo que tiene que ver la política, pero en la parte técnica. Claro. Entonces creo que hay que avanzar en lo que son las estructuras, las carreras y que lleguen los mejores y la formación a conducir y sin ser el color político que sea, sino que sea por capacidad. Bueno, la calle Pou en eso dio una señal, ¿no?, de que le interesaba que en las empresas públicas haya mucho más técnicos que cargos políticos. Bueno, eso es un planteo que ha hecho, veremos en las designaciones, y porque no todo queda en el ministro, el subsecretario y el director general de secretaría, que son los tres cargos que se están definiendo en estos momentos, sino en los equipos que se forman para abajo, que son la vida diaria del organismo. Estos tres cargos son los que toman las decisiones, pero la ejecución después es ahí cuando vemos que falla la idoneidad técnica, porque se van completando cargos por los distintos sectores, por la cuota partidaria, y no realmente muchas veces están personas técnicas. El presidente electo planteó que iba a ser un mix entre políticos y técnicos, y bueno, esperemos las designaciones y cómo avanza en ese sentido el nuevo funcionamiento del Estado. El año que viene, teniendo en cuenta que de los 4 años que gobierna cualquier partido, ¿no?, hay la luna de miel, luego viene el presupuesto, después un poco de conflictividad y después ya no se puede arreglar nada. El último año es un poco, ¿no?, dejarse ir. ¿Cómo plantean este primer año de la calle? ¿Cómo lo ven venir? Bueno, hay que ver los puntos de la ley de urgencia que plantean, que algunos se han planteado
y ahí se verá si la conflictividad empieza antes o después. Cuando te anuncian que va a haber 900 millones de recorte, que se van a sacar las representaciones, que la ley de negociación colectiva y los consejos de salario se van a flexibilizar con esto que estábamos hablando anteriormente, posiblemente haya conflicto, puede haber más o menos, dependiendo de cuánto incide el presupuesto y la ley de urgencia, pero no es algo dramático como se quiere plantear desde algunos sectores, en el que por ser la calle Pou o por ser la coalición, el movimiento sindical va a tener otro ataque por no ser un gobierno del Frente Amplio. Sí, en eso fueron claros, ¿no? Que no va a ser una oposición más fuerte de los gremios porque sea el Partido Nacional quien encabece la coalición. Y por último, el relacionamiento igual con Pablo Mieres, posible, casi confirmado, ministro de Trabajo, es buena. Sí, es bueno. Pablo Mieres es un diputado, en su momento también senador, que conversaba con el movimiento sindical. Los trabajadores estatales en año de presupuesto recorremos todas las oficinas de los distintos legisladores y siempre estuvo abierto al diálogo, planteando sus discrepancias cuando tenía que hacerlo y apoyando cuando entendía que estaba bien. Creo que eso es el diálogo y la franqueza con que hay que discutir. Si se está de acuerdo, va a tener que jugar un rol ahora de mediador, siendo el ministro de Trabajo entre los distintos organismos, pero creo que va a ser un buen desempeño y un buen interlocutor con el movimiento sindical, tanto los organismos del Estado como los empresarios en el sector privado. Muy bien. Martín Pereira, entonces, presidente de COFE, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.